El espíritu de la abuela. La casa de mi abuelo se encuentra en el barrio de San Juan de Dios. Esta colonia es muy antigua. Recuerdo que cuando era pequeña íbamos cada domingo a visitar a los abuelos, era el lugar de encuentro con el resto de la familia, los primos nos disponíamos a jugar y mis tíos pasaban muchas horas charlando y jugando a la baraja con el abuelo. Mis abuelos eran por parte de mi madre, la familia era muy grande, de tal manera que tenía muchos primos con quien jugar. Hubo una situación que cambió por completo la dinámica familiar, mi abuela enfermó de cáncer. Por aquel tiempo yo era una adolescente, así que no alcanzaba a dimensionar lo difícil y complicado de la enfermedad. Fueron meses penosos. Yo veía como hermanas de mi madre se organizaban para poder atender a mi abuela, pero la mayoría de ellas vivían muy lejos, incluso fuera de la ciudad. Después de varios meses ella murió. Fue un golpe muy fuerte para la familia. Les comparto esta parte de mi familia porque fue el inicio para que sucedieran cambios familiares. Después de la muerte de mi abuela, mi abuelo habló con mi madre, le dijo que él se sentía muy solo, además se daba cuenta que el alma de ella no estaba descansando, su alma aún permanecía en esa casa, su cuerpo ya no estaba, pero su ser se resistía a irse de este mundo. Cuando mi madre escuchó a su padre, ella pensó que era parte del proceso del duelo, le dijo que era normal que él sintiera que ella aún estaba presente, ya que fueron muchos años los que estuvieron juntos, apenas habían pasado unos días desde que ella murió, así que era necesario que tuviera paciencia, poco a poco la tristeza se iría, aunque el recuerdo permanecería por siempre. Como les dije, yo no tenía la edad para entender este tipo de situaciones, solo me limité a escuchar a hurtadillas la conversación de mi madre con el abuelo. Con el paso de los días, él comenzó a verse desmejorado, comenzó a adelgazar y a verse muy pálido. Mi madre lo llevó al médico, el cual lo revisó meticulosamente, le mandó a hacer análisis generales. Por fortuna él se encontraba en buen estado de salud, solo tuvo un poco de anemia, porque estaba comiendo muy poco. El médico le dijo a mi madre que no había por qué preocuparse, en lo general él se encontraba en buen estado físico. Mi mamá se vino tranquila, después de pasar por un proceso de enfermedad con su madre, lo mejor que le pasaba era encontrar bien a mi abuelo. Sin embargo, cada día él se le veía más delgado y pálido. Mi madre se reunió con la mayor parte de sus hermanos para saber qué se haría al respecto. En un principio pensaron que alguno de ellos podría llevárselo a vivir a su casa o que estuviera por temporadas en la casa de sus hijos. Con lo que no contaron fue que mi abuelo no estuvo de acuerdo con irse a la casa de cada uno de ellos. El abuelo, con un no rotundo, dijo que él estaría hasta su último día en esa casa. En ella había estado mi abuela y con él sería lo mismo. Fue cuando mi madre tomó la decisión de que nos fuéramos a vivir con él, ya que para ella era muy complicado estar yendo y viniendo cada día a apoyarlo. En ese entonces nosotros vivíamos en una colonia un poco distante del barrio de San Juan de Dios, así que se hizo todo lo necesario para irnos a vivir a su casa. Yo me encontraba contenta porque siempre me gustó vivir ahí. La casa era grande y antigua, además en ella había un perro y un gato, por fin podría tener una mascota a mi cargo. Recuerdo que un sábado de diciembre nos fuimos a vivir a casa del abuelo. Él se puso muy contento de estar acompañado. La casa tenía varias habitaciones, las cuales la mayoría se encontraba alrededor del patio central. Había unas escaleras al lado de un cuarto que conducían a otras recámaras conectadas por un pasillo con barandal. A mí me gustó quedarme en una habitación que se encuentra ubicada en la parte superior de la casa, al final del pasillo, principalmente porque podría tener un espacio apartado del resto de la familia. Me gustaba jugar con Chispa, el perro que perteneció a mi abuela. En una ocasión nos encontrábamos en el balcón que da a la calle. En ese espacio de la casa hay una hamaca, así que cuando quería relajarme un poco, me iba junto con Chispa. A él le encantaba ver a la gente que pasaba y ladrar.
Una vez estábamos ahí, cuando de repente Chispa corrió y se fue a esconder a la habitación. Fue tanta su sorpresa o su miedo que tumbó una maceta pequeña que se encontró a su paso. Volteé hacia la calle para ver qué fue lo que lo asustó tanto, no vi nada extraño. La calle se encontraba en completa calma, ni siquiera vi personas que estuvieran pasando, en ese momento no le di tanta importancia, lo que me sorprendió fue saber al poco tiempo que un vecino acababa de morir a causa de un paro cardíaco. La estancia en la casa cada día era más agradable, con rapidez nos fuimos adaptando a nuestro nuevo hogar, lo que no me parecía natural era escuchar de repente que alguien pronunciaba mi nombre. Un día me encontraba en mi habitación leyendo un texto que me habían dejado de tarea cuando escuché que alguien me hablaba. Lo escuché varias veces, me levanté y fui y le pregunté a mi mamá para qué me llamaba. Ella me miró sorprendida, me dijo que en ningún momento me había hablado, le repliqué y le dije que si lo hizo, 3 veces me llamó por mi nombre, me retiré sin ahondar en el asunto. Iba de regreso a mi habitación, al acercarme un poco más, vi como alguien ingresaba a ella, pensé que podría ser mi prima. Cuando ya estuve al interior del cuarto, alcancé a distinguir una especie de quejido, como si a alguien le doliera una parte del cuerpo. Busqué dentro del closet, debajo de la cama, sin embargo no encontré a nadie. Ya no quise darle más vueltas, me salí de mi cuarto y me olvidé del asunto. Por la noche me encontraba dormida cuando escuché que Chispa comenzó a mover la cola, así como a llorar, después comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, mientras ladraba. Traté de callarlo lanzándole una almohada, pero no se calló. Molesta me incorporé y recogí mi chancla, en realidad no le pensaba pegar, pretendía asustarlo para que me dejara descansar, pero el perro continuó haciendo ruido. Me levanté de la cama para intentar saber qué era lo que le sucedía. El perro miraba hacia la ventana, la luz de la luna era muy escasa, solo alcanzaba a llegar muy poca iluminación por parte de la lámpara pública, sin embargo, esa fuente de luz ya tenía varios días que se encendía y apagaba de manera intermitente. En uno de los momentos que se prendió la lámpara, vi con dificultad la sombra de una persona que se encontraba al exterior. Me quedé por varios segundos tratando de ver de nuevo la silueta que estaba tras la ventana, pero enseguida ya no vi a nadie. En ese momento reflexioné que no era posible que alguien se encontrara al exterior de la ventana, ya que mi habitación se encontraba en el segundo piso y fuera de la casa no había balcón, así que era poco probable que alguien estuviese ahí. Sin embargo, Chispa seguía ladrando y mirando hacia ese lugar. Después de unos minutos guardó silencio, se acostó sobre el piso y se quedó tranquilo. No sabía qué había sucedido, me quedé durante un rato sentada sobre la cama, pero ya no percibí nada. Al día siguiente le comenté a mi madre sobre lo acontecido en la noche, ella me dijo que no era el momento para hablar de eso, le repliqué y le dije que tenía que escucharme. En eso ella volteó hacia mi hermano pequeño. Al ver los ojos muy abiertos de él, comprendí lo que mi madre trataba de decirme. No hablé más del asunto, pero entendí que no era la única que estaba viviendo hechos extraños. Agarré mi mochila y me fui a la escuela. Cuando pude tener más tiempo libre, después del término del semestre, fue cuando me di cuenta del abandono en el que tenía a mi abuelo. Si bien sus necesidades primarias las tenía resueltas, a él le sobraba mucho tiempo, y por las obligaciones de cada uno de nosotros, no le dedicamos el tiempo para escucharlo. En esa ocasión vi que se encontraba sentado en una silla de plástico en el patio, estaba tomando el sol, noté que movía sus labios, como si estuviese platicando con alguien. Creí que quizás mi madre o mi hermano se encontraban a cierta distancia de él, me asomé por el barandal y no vi a nadie, fue cuando decidí bajar. En el patio no había nadie más que mi abuelo, en la cocina escuché el sonido que hace la licuadora, cuando me vio se sorprendió, me dijo que mi abuela se acababa de retirar. Traté de explicarle que ella ya no se encontraba con nosotros, que era normal que la recordara, pero si quería podía platicar conmigo.
Él me dijo que no, ya se iba a meter a descansar un rato. María, mi abuela, le había dicho que en el buró que se encuentra al lado de la cama le había dejado un remedio para la gripa que solo ella sabía preparar. No le tomé importancia al comentario de mi abuelo, creí que era parte de su edad. Lo acompañé a su recámara para que se descansara. Al ingresar a su habitación un olor fuerte a lavanda invadió todo el cuarto. Mi abuelo me dijo que la abuela ya le había dejado el té para el resfriado. Se me hizo muy raro como todo había coincidido. Acosté a mi abuelo, agarré la planta y la llevé con mi madre. Le pregunté si ella la había puesto en el cuarto de mi abuelo, ella me respondió que no, ni siquiera sabía para qué sirve esa planta, mucho menos la iba a traer para él. Traté de explicarle con detalle lo sucedido, sin embargo ella no me creyó. Me di cuenta de que estaba abrumada por el trabajo, ya no le dije nada, me salí de la cocina y de nuevo entré con mi abuelo. Para ese entonces, él se había dormido, no se dio cuenta de que yo estaba al interior, me senté por un momento tratando de entender cómo había ocurrido todo. En eso escuché el rechinido del colchón que se hundía en el otro lado de la cama, no era posible lo que veía, tuve un poco de temor, pero me quedé expectante para ver qué más ocurría. Ya no sucedió nada anormal, pude ver cómo el colchón se mantenía hundido, como si alguien se hubiera acostado. Salí de la habitación, en ese instante comencé a creer las cosas que mi abuelo me contaba. Por la noche, me quedé un rato a hacerle compañía al abuelo, en eso vi al gato que estaba en la esquina de la habitación, en ese instante me percaté que a la única mascota que yo le hacía caso era al perro, aunque también veía al gato, no le había puesto la atención necesaria. Este se encontraba mirando hacia la pared. Fue muy extraño porque su atención era hacia un punto fijo en la parte superior de la misma, me acerqué a él, ronroneaba muy poco. Estuve por unos minutos atenta para saber si el gato cambiaba de conducta. Y así fue, comenzó a caminar al mismo tiempo que se restregaba en la pared, después de hacer eso se salió y se fue al pasillo. Mi abuelo me sacó de mis observaciones, al parecer él también se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aunque me dijo que no le hiciera caso al animal, ya que este siempre fue el favorito de mi abuela. Todos los días cuando él se va a acostar el gato siempre hace lo mismo. Mi abuelo ya había normalizado la conducta del gato, pero a mí me pareció inusual lo que hacía, ya no le dije nada, preferí no llenarlo de pensamientos extraños, ni siquiera yo tenía la certidumbre de lo que ocurría, lo que sí pensé fue en poner más atención a lo que sucedía en la casa. Cuando vi que mi abuelo se había quedado dormido, lo arropé y me encaminé a la salida, iba con la firme convicción de darle más atención, así como cerciorarme del porqué de los hechos extraños. Esa misma noche estaba leyendo un libro. Ya pasaban las 12 de la noche, la casa se encontraba en silencio y oscura, solo una tenue luz iluminaba el patio de la casa. De pronto comencé a escuchar un silbido. Detuve mi lectura para poner atención y darme cuenta si era real lo que había escuchado. De nuevo se dejó oír el mismo silbido. No puedo negar que en ese momento tuve miedo, era un sonido tenue, pero escalofriante, no sabía si quedarme quieta y olvidar el sonido, o levantarme para asomarme al pasillo y así darme cuenta quién lo provocaba. No pude hacerlo, seguí escuchando el leve ruido, hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, me desperté tarde, en cuanto tuve más conciencia recuperé los recuerdos de la noche anterior, me bajé vestida con mi pijama para preguntar si alguien más había escuchado lo mismo. No lo pude hacer porque el abuelo se sentía mal, mi madre me dijo que había llamado al médico, en ese momento lo estaba revisando en su habitación, este no tardó en llegar. Enseguida lo cuestionamos sobre su estado, él nos dijo que había que hacerle varios análisis, principalmente del hígado. Existía la posibilidad que tuviese una patología en ese órgano, este no estaba procesando las toxinas de su cuerpo, estas se iban directo al cerebro. Intervine para preguntarle qué le hizo suponer eso.
De inmediato él me respondió, me dijo que regularmente cuando esto sucede, las personas comienzan a alucinar. El médico nos dijo que mi abuelo había visto a mi abuela, por la noche le estuvo cantando y hasta le silbó su canción favorita. Después de que el doctor nos dijo eso, ya no tuve duda, fue lo mismo que yo escuché. Cuestioné a mi madre si ella también había oído lo mismo, ella me respondió que sí, fue cuando mi mamá me dijo que quizás su padre no estaba tan enfermo ni senil como ella pensaba. Desde que llegaron a su casa él decía que la abuela ahí estaba, no se había ido. Ella tomó la decisión de buscar otra manera de ayudarlo, así lo hizo, como no sabíamos quién nos pudiera apoyar, mi madre acudió al mercado de San Juan de Dios. En él hay una sección que se dedica a la venta de hierbas curativas, amuletos, cosas esotéricas, así como todo lo relacionado con la Santa Muerte. En ese lugar mi madre y yo preguntamos sobre la situación de mi abuelo. La mujer nos dijo que pudieran ser dos cosas. La primera, que el alma de la abuela no podía descansar porque había dejado un asunto sin resolver. La segunda es que pudiera ser un ente maligno que se manifiesta en forma de ella para generar confianza y lograr su cometido. Mi madre y yo nos volteamos a ver desconcertadas. Cualquiera de las situaciones que exponía la mujer requería de acciones concretas, aunque la segunda opción me generaba miedo. La mujer nos explicó que era preferible pensar que el alma de la abuela no había podido trascender por asuntos personales, era su espíritu el que se encontraba en la casa, nos iba a decir qué cosas específicas hacer para que ella pudiera pasar a otra etapa. Le pregunté a ella qué sucedía si lo que habitaba en la casa no era precisamente el alma de la abuela. Ella me respondió que al momento de realizar el ritual, es posible darse cuenta a partir de ciertas manifestaciones. Fue justo cuando mi madre intervino, le dijo que era nula nuestra información respecto a esta serie de eventos. En realidad para ella sería complicado determinar qué hacer en caso de que ocurrieran situaciones que se salieran de control. La mujer trató de calmar a mi madre diciéndole que se irían con cautela, solo le estaba pidiendo que hiciera un sencillo ritual, después de que lo pusiera en práctica regresara a la siguiente semana. Así lo hicimos. Parte de las indicaciones era comenzar con el día lunes y terminar con ese mismo día a la siguiente semana. Comenzamos con encender una veladora de color amarillo, decidimos ponerla en la sala de la casa, adaptamos una especie de altar en el que pusimos la fotografía de mi abuela, un rosario, un poco de agua bendita y la veladora encendida. Comenzamos por pedir a los ángeles que nos ayudaran y nos cubrieran con su energía protectora, en especial al arcángel Gabriel. El motivo de pedir la intervención de los ángeles era para que ellos le expliquen al alma extraviada que necesita ayuda. Después de realizar todo lo que la mujer nos indicó, sucedió un hecho extraño. No sé cómo explicar esto, pero mi madre y yo comenzamos a sentir mucha desesperación, así como una gran tristeza. Supe que también ella porque le pregunté con una voz muy baja si ella también se sentía mal, ella asintió. Nos quedamos unos instantes más en absoluto silencio, solo tratando de comunicar nuestra intención hacia mi abuela. Por la noche, estábamos en el comedor mi madre y yo, el resto de la familia ya se había retirado a sus habitaciones, de cierta manera, traté de quedarme sola con mi madre para intercambiar experiencias por el ritual realizado. Ella me dijo que durante el día había sentido la presencia de mi abuela, pero quizás era una predisposición por todo lo que nos dijo la mujer del mercado. Yo le respondí que lo mismo me había sucedido, no eran cosas tangibles como en veces anteriores, era un pensamiento recurrente en el que solo podía pensar en ella, en los recuerdos que tuve cuando fui más pequeña. Mi madre ya no pudo contenerse, se puso a llorar desconsoladamente. La entendía porque yo también extrañaba mucho a la abuela. Me fui a mi habitación sin poder conciliar el sueño, estaba pensativa sobre mi cama. En ese momento comencé a oler un suave aroma a flores, no puedo decir con exactitud qué tipo de flor, pero mi cuarto se inundó de esa fragancia. Me incorporé para buscar a mi abuela, no pude ver nada en específico, pero ese olor me decía que ella se encontraba ahí.
Después de unos minutos ya no percibí nada, bajé a la sala para encender de nuevo la veladora, me quedé durante un rato ahí recordando los gratos momentos que viví al lado de ella. Más tarde me retiré a dormir. Cuando por fin pude conciliar el sueño, la soñé con una sonrisa dulce y que me decía adiós. Al día siguiente le compartí a mi madre mi sueño, ella también me dijo que le había sucedido lo mismo. Continuamos cada día con el ritual de las veladoras y cada día fueron menos las manifestaciones de ella, hasta que el último día que prendimos la veladora ya no volvimos a tener esa sensación de su presencia. Me alegró mucho saber que algo la detenía en este mundo y al parecer pudimos hacer que trascendiera, o al menos eso es lo que creo que hicimos mi madre y yo, porque después ya no volvieron a suceder eventos extraños. Relato escrito y adaptado por Ana Becker.